El objetivo principal de este video es que tu negocio deje de funcionar sin ti. Ahora, para lograr esto necesitas realmente comprometerte, necesitas realmente desearlo desde el fondo de tu corazón, porque ese deseo es lo que te va a permitir llevar este proceso realmente. Una cosa muy diferente al deseo es, ay, yo quisiera que el negocio funcionara sin mí, ay, yo quisiera que mis colaboradores trabajaran solos, pero es como un quisiera muy suavecito, como que quiero que lo hagan, pero pues es que también me gusta estar dentro del negocio, entonces no quiero que lo hagan mucho. Y realmente para que tu negocio empiece a dejar de depender de ti, tienes que sí o sí desearlo. Y no solo el deseo, sino pensar en realmente por qué lo haces. Quizás tu razón principal es porque quieres abrir más puntos y tienes un gran producto, te gustaría llevarlo a diferentes partes de la ciudad o, por qué no, del país, y dices, ay, quisiera tener más tiempo libre para poder dedicarle quizás a otro proyecto. O quizás simplemente tu deseo es compartir más tiempo con tu familia. Ya sabemos que en esta industria de los restaurantes se trabaja demasiadas horas. Y aparte que es un trabajo tan físico, que estás corriendo en la cocina, que estás corriendo en la sala, que hay que, mejor dicho, estar cada 5 segundos solucionando un dilema, que llegas agotado a la casa, no puedes disfrutar de tu esposa. Seguramente llegas cuando tus hijos ya están durmiendo y en ese momento te da como ese sentimiento de, ay, juepucha, creo que me estoy perdiendo una etapa importante. Uy, creo que me estoy perdiendo algo con los niños. Entonces, ese sentimiento, esa incomodidad que te da, es el que tú tienes que poner, yo digo, como bandera para que tu negocio empiece a funcionar realmente sin que tenga que depender de ti. ¿Por qué te digo esto? Necesito que ancles este proceso a ese sentimiento en específico, a eso que deseas profundamente. Porque claro, yo no te voy a decir, no, mira, es que tú en un abrir y cerrar de ojos con 3 pasos ya solucionaste ese tema de que tu negocio depende de ti. No, realmente no es así. Genuinamente, para que tu negocio deje de depender de ti, hay un proceso, hay un paso a paso. Requiere enfoque, requiere disciplina, constancia y todo básicamente al mismo tiempo. Pero la buena noticia de esto es que es por un periodo corto de tiempo, no es para toda la vida, porque precisamente es un proceso que en la medida en la que va pasando vas viendo cómo te vas liberando de tiempo, vas viendo cómo ya no necesitas dedicarle toda la misma energía al negocio, sino puedes empezar a delegar y a confiar en tu equipo. Entonces, para empezar con este proceso, si yo quiero que el negocio deje de funcionar, con mi presencia, yo tengo que entender esta lógica simple. Si yo no quiero estar todo el día en el restaurante para que funcione, igual yo voy a necesitar a alguien que esté cuidando el negocio mientras yo no estoy. Porque donde tú salgas por esa puerta, no tengas entrenado a alguien y se te dé por irte, lo más probable es que ese juego de Jenga o esa pirámide que tienes hoy en día se desvanezca por completo. Entonces, primordial. Si yo entiendo esa lógica y ese concepto de que necesito apoyarme de otras personas para lograr este objetivo principal, pues yo lo primero que tengo que entender es que les tengo que dar una guía principal a estas personas, porque ellos no van a aprender por arte de magia, porque tú hace mucho tiempo empezaste con tu restaurante, porque quizás antes siquiera de iniciar tuviste experiencia en otros lugares, estudiaste en algún otro lugar. Quizás tus colaboradores no han tenido ese mismo recorrido, por ende, es tu responsabilidad que los contagies o les enseñes o los capacites a ellos para lograr poderles básicamente delegar parte del negocio. Entonces, como necesitamos dar una ruta clara a todos nuestros colaboradores para que ellos puedan ser aquellos que se encarguen del negocio mientras tú no estás, el primer paso que nosotros tenemos que dar es documentar todo lo que pasa en nuestro restaurante. Básicamente necesitamos un mapa con una ruta que diga, empiezas aquí y terminas aquí. Claro, en medio de punto A y punto B pasan muchas cosas y esas pequeñas cosas son las que yo quiero que empecemos a documentar. Entonces, ¿cómo empezamos realmente a documentar este proceso? Simple, sencillo. La verdad que yo creo que esta es la parte más chévere de todo el proceso porque literalmente te tienes que sentar, traerte un cafecito y sentarte a mirar.
no tienes que hablar con nadie, no tienes que dedicarte absolutamente a nada, solo te sientas con tu cafecito, te quedas mirando, observas y anotas. Ahora, listo. Hasta ahí todo está muy chévere, pero se necesita enfoque total. ¿Qué pasa? Y conozco a muchos de mis empresarios que cuando están en su restaurante empiezan como que les pica el puesto, o sea, como que se sientan un ratico y ya ellos empiezan a sentir como que se les suben bichitos en los pies y en las piernas, que les dan ganas como de pararse, como de hacer algo. Y es normal porque estás acostumbrado a reaccionar a las situaciones. Entonces, claro, medio ves que algo está mal, medio ves que un cliente no está contento, reaccionas ante las situaciones. Pero yo quiero que dejemos de un lado esa reacción, porque recuerda que esto que vamos a hacer es para que tú puedas empezar a pasar a la acción. No reaccionar a lo que está pasando en ese momento, sino accionar en previos pasos anteriores para que cuando se presente esa situación, tú no tengas que estar ahí como sobreprotegiendo la situación o sobreprotegiendo a tu equipo. Entonces, ¿qué necesita saber tu equipo para que tú le puedas delegar básicamente el negocio? Ellos necesitan los principios básicos para arrancar el restaurante. Entonces están los checklists de apertura, los checklists de cierre, cuáles son la forma de limpiar las mesas, cómo deben organizar ciertas áreas del negocio. Quizás en cocina necesitan verificar cómo va el almacenamiento, cómo se maneja un inventario. Entonces, claro, esto a simple vista te podría decir, no, es un trabajo súper sencillo, pero realmente no. Necesitas separar cada área del negocio y enfocarte en hacer diferentes listas de cosas que ellos necesitan saber. Claro, nuevamente, esa información tú ya la tienes en la cabeza. Seguramente tú ya vas en modo automático, pero como necesitamos extraer esa información de tu cabeza y ponerla en un papel para empezarles a capacitar, pues necesito que tomes papel y lápiz y hagas todo este proceso. Entonces, dentro de este proceso, yo necesito saber quién es el que está limpiando, quién es el que ordena, a quién se le olvida qué cosa. Y no tienes que decir nada, no tienes que hablar, porque pasa algo cuando estamos desarrollando esta tarea que se siente a veces incómoda para algunos dueños, porque claro, pasa algo atípico y es que cuando los dueños no tienen como un feeling o una cercanía con su equipo, el equipo se pone muy nervioso en el momento en el que el dueño está dentro del restaurante. Entonces, seguramente les ha pasado, no sé, en algún momento, donde llegan a su restaurante y ¡boom! De una lo primero que se dan cuenta es que todo el mundo está haciendo todo mal, se le cae el dinero a la de la caja, a la de las tortillas por allá se le resbaló y se le perdió un producto. Mejor pasan cosas extraordinarias que ellos te dicen, es que cuando usted no está, estas cosas yo le prometo que no nos pasan. Y sí es real porque hay personas que generan presión en el equipo, quizás simplemente por energía o por personalidad, digámoslo así. Entonces, aquí lo que te digo es simplemente sentarte a ver un día normal. ¿Qué proceso sigue un mesero? ¿Qué proceso sigue una persona de bebidas o un bartender? ¿Qué proceso sigue una señora de limpieza? Simples y básicos. Yo aquí abajo te voy a dejar una lista de los checklists que tú deberías tener en tu restaurante. Ahora, este es un checklist general. Esto es un checklist para un restaurante grande. Si tu restaurante no es lo suficientemente grande, pues no pasa nada. Simplemente eliminas esas áreas del negocio que tú tienes. Quizás tú no tienes un bar, entonces tú no tienes que hacer un checklist de bartender para la preparación y la lista de todo esto. No. Quizás tú no tienes a una persona encargada del aseo, son los mismos meseros los que se encargan del aseo. Ah, perfecto, entonces eso lo metes en el checklist de los meseros. Bueno, ahora, esto es una tarea que yo te diría que si te enfocas, si dejas de lado este aparato, te vas a dar cuenta que lo puedes llegar a sacar en un día. Ahora, no quiere decir que solo lo vas a hacer una vez y ya eso te quedó por el resto de la vida. No, 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 eso lo hacemos y ya con los siguientes pasos te voy a explicar cómo se hace. Entonces se hace y se va corrigiendo en la medida en la que pasa el tiempo. Ahora, para el segundo paso, para crear estos manuales, yo necesito que separes el restaurante por áreas. ¿Cómo es por áreas?
Simple. Vamos a dividir nuestro restaurante en dos. Lo vamos a partir por la mitad. En inglés se le dice back of the house, front of the house. Es decir, la parte trasera de la casa y la parte delantera de la casa. Eso es lo que vamos a hacer. Simple y sencillo. Vamos a separar y a partir el negocio en dos y vamos a decir, ok, sala y cocina. Porque aquí, desde este punto, ya empezamos a identificar que hasta los roles se dividen. Los que van en cocina, cocineros, preparadores, ya, ellos quedan allá. En la sala, los meseros, los bartenders, ya, quedan aquí por separado. Entonces, ahora no vas a hacer los checklists por momentos del día, porque si tú dices, bueno, voy a hacer todos los checklists que se hacen en la mañana, entonces pues te va a quedar abrumador porque luego cuando lo vayas a repartir te puedes llegar a confundir, esto no sé si lo hizo el mesero, no sé si lo hizo el de la cocina, sacaron la basura, quién era el mesero, bueno. Lo más sencillo es trabajarlo por áreas. Ya partimos el restaurante en dos. Ahora, cada restaurante dentro de su negocio pues tiene una distribución diferente. Vámonos a cocina. En cocina están las áreas. Entonces, está la persona que se encarga de los postres, está la persona que se encarga de la parrilla, está la persona que se encarga de las ensaladas. Entonces, vamos a unificar esos checklists y vamos a imaginarnos que mañana tú no vienes a esa área en específico o que algo pasó en esa área. Esa persona tiene que tener la capacidad de tener todo absolutamente organizado. Y vamos a hacer para la persona de cocina, entonces, o por estación, depende cómo también se maneje en tu restaurante, puede ser algo más general, si no tienes mucho personal, pero si tienes muy definidas las estaciones, tratar de hacerlo por estación, para que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces, empezamos. Sí, aquí todos somos como un de todito dentro de la cocina, como que en la medida en la que se va llegando el restaurante vamos ocupando diferentes posiciones. Está perfecto, no pasa nada, nadie juzga el organigrama dentro de un restaurante, menos si estás empezando, entonces no te preocupes, no te llenes de sesgos, que no tiene que ser, mejor dicho, el todo perfecto para que tú puedas dar este primer paso, no, vas a hacerlo con... Ah, que aquí todos nos ayudamos entre todos. Ah, listo, súper chévere, me encanta. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tener un checklist para toda la cocina y que el equipo se vaya dividiendo las tareas en la medida en la que va pasando el turno de la mañana o el turno del cierre. Entonces, si hacemos un checklist general para toda nuestra cocina, mira, en la mañana le ponemos las bolsas de basura a las canecas. En la mañana se termina de barrer o de trapear alguna cosita que quedó. Se verifican que los mesones queden limpios. Entonces, las personas van teniendo esa lista, por favor, no en el celular, una lista de verdad, y van diciendo, ok, yo me encargo de esto, yo me encargo de esto, comunicación, yo me encargo de esto, listo. Pero lo ideal es que el objetivo que ellos tienen que cumplir, que es llenar ese checklist, lo tengan listo antes de empezar el turno. Perfecto, terminaron 1A. Ahora, en este paso, recuerda que todo lo separas por áreas. Tú puedes dividir tu restaurante como tú quieras. No, en esta industria no hay nada escrito, no es que, mejor dicho, tú tienes que tener el área para esto, el área para esto, el área para eso. No, cada restaurante tiene su forma, su esencia, y no hay que perderla porque no es necesario perder esa esencia y tener en cuenta que hay principios básicos que tienes que tener en cuenta, como que un restaurante funciona con 4 sistemas: el sistema de finanzas, de talento, de marketing y de producto. Eso también es súper chévere porque tienes un mapa claro de la distribución de tu negocio, pero no quiere decir que si en este momento tu área de marketing no está muy bien definida o no tienes un equipo bien formado y tú eres el que está sacando, está perfecto, pero ve creando procesos para esa área en específico. Listo. Ahora, toda esa información que recogiste, tienes que simplificarla, tienes que pasarla a un checklist, a un papel limpio, a un papel donde lo que vas a hacer es poner en orden cronológico cómo deberían desarrollarse las cosas. Y aquí quiero que empecemos a hacer acciones que sean visibles, entonces, y que sean medibles. Esto es súper importante porque dentro de tu checklist tú tienes que ser muy específico. Recuerdo la última vez que hicimos todo este proceso de checklist para un restaurante y la persona que se encargaba del aseo era una persona súper mega exigente. Entonces ya ellos de por sí tenían un problema y pues la verdad el restaurante era hermosamente limpio. Ya de por sí ellos
digamos que los dueños como tal decían sí con el aseo, pero eran un poquito más flexibles. Pero la señora que se encargaba del aseo, ella de verdad quería que le dejaran las cosas como ella pensaba. Entonces, imagínate, yo ni siquiera tuve que ir a los dueños a decirles, ay, bueno, ¿y cómo se hace el aseo? Yo encontré la ficha clave que era esta señora y la senté y le dije, cuéntame y dame todas las quejas, todo lo que tú quieras del equipo. Háblame de todas las cosas que tú quieras y yo empecé a anotar. No, que es que el equipo no hace esto. No, es que el equipo no hace esto, no hace esto, no hace esto. Me dejan esto botado, me hacen esto. Perfecto. Yo no tuve que decirle a ella, cuéntame qué tiene que hacer el equipo. No, no, no. Cuéntame todo lo que el equipo no hace. Entonces, yo cuando vaya a hacer el checklist tengo que ser muy precisa en, ok, las bolsas de basura se sacan y se ponen en el contenedor de tal color. Los trapos se dejan en una caneca con Clorox. Mejor dicho, a la perfección. Y tiene que ser corto. No tienen que ser cosas generales como dejar limpia la cocina. Lo que es limpio para ti es muy diferente para mí y mucho más para ella porque, mejor dicho, ellos no barrían, por ejemplo, debajo de los mesones porque decían que estaba muy pegada la parte de abajo con el piso, pero ella tenía una escoba especial donde se le doblaba la cabeza, pero claro, como nadie tenía paciencia, pues nadie lo hacía. Como en el cierre todo el mundo quiere, vámonos. Pues claramente le dejaban las cosas sucias y cuando ella llegaba en la mañana se daba cuenta de eso. Entonces, ya aquí nos estamos quitando la típica excusa de nuestros colaboradores. Ay, no, es que yo no me acordé. Ay, no, es que yo pensé que le iba a hacer esa persona. Ay, no. No, 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 ya aquí no hay excusa, que ya no me puedes decir es que nadie me dijo, es que no me capacitaron. No, aquí ya tú tienes un papel y en este papel tienes el paso a paso que tienes que seguir con todo tu equipo. Y tienes que usar, la verdad, verbos simples. Puedes utilizar el trapear, vaciar, limpiar, desinfectar, apagar, por aquí puse algunos, guardar, porque guardar cosas en tal lugar, muy específico, muy corto, y máximo una acción por, por casilla. Entonces, limpiar las mesas, check, perfecto, no pasa nada. Pero si tú le pones limpiar las mesas, el horno, la parrilla, pues en una misma línea, la persona va a decir, bueno, ya limpié el horno y la parrilla, no chuleo y luego limpio las mesas. En ese proceso se le olvidó que no había limpiado la mesa. Chao, proceso finalizado. Entonces, siempre piensa, nuevamente vuelve a conectar con ese momento, con esa sensación de dolor, de siento que me estoy perdiendo algo en el proceso y impúlsate de allí para sacar fuerza para hacer absolutamente todo este proceso, que es importante dentro de este paso para poder nuevamente llegar a nuestro objetivo, que es desprendernos un poco del negocio, que el negocio empiece a traccionar, a trabajar sin nosotros, pues viene una diferencia. Viene la parte de los checklists, que son esos pequeños pasos accionables en el día. Y viene el manual operativo. Digamos que pueden contener una información similar, pero el checklist va más al grano, a lo que necesitamos. Necesitamos limpiar mesas, necesitamos recoger las sillas, listo, súper chévere. El manual operativo es un poco más explicativo, un poco más extenso, porque es un manual que no se le entrega a la persona todos los días para que se siente a leerlo, no, es un manual que se utiliza para capacitarlos y para que ellos aprendan a hacer esas cosas que están en el checklist de una manera más simple, sencilla y correcta. Entonces, se necesitan las dos, pero yo por ahora quiero que hagas este paso a paso enfocándote primero en los checklists operativos. Ya luego, cuando tú tengas esa primera parte, va a ser mucho más fácil trabajar en el manual operativo, porque ya vas a tener una base, ya vas a haber probado a ese punto cómo están funcionando los checklists, qué dicen las personas sobre los checklists. No es una vez que se ajusta, vas a ajustarlo constantemente. Y ten en cuenta que en algún punto, para que tú realmente puedas tener como ese espacio, ese aire con tu restaurante, vas a tener que conseguir a alguien como responsable para que verifique que esos checklists sí se están siguiendo y que hay alguien controlando. Porque yo conozco nuevamente restaurantes con los que hemos trabajado
Vean, este proceso yo reconozco que no es fácil. Yo reconozco que es un proceso que a uno tiende a sacarle canas porque es muchas horas esperando y sentando y hablando con los colaboradores y tú cómo haces esto y cómo te gustaría mejorarlo. O sea, es un trabajo y una retroalimentación constante, pero lo que más a mí me duele, jue mamá, pero eso sí, me duele en el corazón, es que después de haber trabajado todo eso, después de haber recopilado toda esa información, después de haber estado uno sentado horas hablando con ellos, pasando, transcribiendo, poniéndolo bonito, poniéndolo con palabras simples, después de todo esto, las personas van y lo guardan en un cajón. Ay, no, 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 no. Esto sí que de todo el proceso es lo que más me duele. Yo espero que tú no seas parte de estos empresarios, dueños de restaurante, que hacen todo este esfuerzo y luego van y dicen, ay, no, esto quedó hermoso, quedó divino. Listo, vamos a guardarlo. No, necesitamos que de alguna u otra manera empieces a utilizarlos en el día a día, que pongas a un responsable, una persona que esté constantemente verificando todos estos procesos. Y ya para ponerle, nosotros siempre decimos la cereza al pastel, lo más importante es que antes de tú decir terminé, capacité, me voy, lo más importante es que tú se lo entregues a tu equipo y empieces a hacer pruebas piloto. Empieces a ver ellos cómo reaccionan, pero no sentarte ahí como a juzgar, a ver, a decir, y vamos a ver cómo hace las cosas. No, 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 no desde, desde esa forma, sino desde una apertura diferente para que en el caso que tú veas que a pesar de que está en el checklist, la persona no lo está haciendo correcto, quiere decir que hay un paso extra o que hay un ajuste o una aclaración dentro de ese paso que es necesario hacer. Entonces, se saca la basura de las canecas todas las noches y se bota en la basura de afuera. Ah, pero jue mamá, es que afuera hay 3 canecas gigantes con 3 diferentes colores y ellos no saben cuál es. Puede pasar, ¿por qué no? En especial con las personas que están recién llegando a tu equipo. Entonces, si ya sabes esto, pues tranquilamente vas a seleccionar. Entonces, y sacan la basura y en el bote verde va tal cosa, en el bote rojo va tal cosa, en el bote azul va tal cosa. Chévere. Y luego de esto, simplemente, después de esta prueba piloto, después de todo eso que tú estás haciendo, simplemente tienes que ir mejorándolo, ajustándolo, viendo cómo se adapta el equipo. Mira, y créeme, que tú sigues este paso a paso. De hecho, te lo voy a dejar, por si te perdiste algún detalle o pues querías escuchar toda la conversación, te lo voy a dejar también en un link de abajo para que lo puedas descargar. Y si realmente quieres empezar a soltar un poco el negocio, no del todo, no porque te quieras estar todo el año de vacaciones, no, sino porque quizás quieres un poco más de tiempo para ti, para tu familia, para empezar con nuevos hábitos en este año, o porque quizás, no sé, quieres dedicarle también a otras cosas, está perfecto. Necesitas quizás 1 o 2 horas al día extra, no tiene que ser todo el día, pero que esa 1 o 2 horas al día el restaurante no estalle y no colapse si tú no estás.